Imagina que llevas 40 años caminando por el desierto. Sin hogar. Sin descanso. Solo arena, sol y la promesa de que algún día llegarás a un lugar mejor. Eso fue exactamente lo que vivió el pueblo de Israel, y cuando por fin ese momento llegó, el hombre encargado de llevarlo a la tierra prometida no era el gran Moisés. Era Josué, un guerrero nacido en la tribu de Efraín, hijo de un hombre llamado Nan, que desde joven demostró tener algo que muy pocos tienen, valentía real, la que no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Durante esos 40 años en el desierto, Josué no estaba perdiendo el tiempo. Estaba aprendiendo. Sirvió como asistente y escudero de Moisés, el líder más importante que Israel había tenido jamás, y esa experiencia lo fue formando poco a poco. Ganó respeto. Ganó confianza. Y en un momento clave, cuando Moisés envió a 2 espías para explorar la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido, Josué fue uno de ellos. La mayoría de los espías regresaron aterrorizados. Dijeron que había gigantes, ciudades imposibles de conquistar, murallas enormes. El pueblo se llenó de miedo. Pero Josué, junto a un hombre llamado Caleb, se mantuvo firme. Dijo que sí se podía. Que Dios los acompañaría. Que no había razón para rendirse antes de intentarlo. Esa actitud no pasó desapercibida. Cuando Moisés se acercó al final de su vida, Dios mismo le indicó que Josué sería su sucesor. No fue una decisión política ni un favor. Fue una elección divina basada en el carácter de un hombre que había demostrado fe cuando los demás dudaban. Moisés convocó a Josué frente a todo Israel y le habló con fuerza y claridad. Le dijo que no estaría solo, que Dios caminaría con él igual que había caminado con Moisés. Sé fuerte y valiente, le dijo. Y esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Josué para siempre. Cuando Moisés murió, el peso del liderazgo cayó completamente sobre los hombros de Josué. Era un momento de enorme presión. El pueblo estaba parado a orillas del río Jordán, mirando hacia Canaán, la tierra que llevaban décadas esperando. Y fue entonces cuando Dios habló directamente a Josué con un mensaje que lo cambió todo. Le dijo que se levantara, que cruzara el Jordán con todo su pueblo, que nadie podría detenerlo, y que la clave estaba en una sola cosa, obedecer y no apartarse de las instrucciones divinas. Sé fuerte y valiente, repitió Dios. No una vez, sino varias. Como si supiera que Josué necesitaría recordarlo. Josué no perdió tiempo. Inmediatamente instruyó a los oficiales para que prepararan al pueblo. Les dijo que en 3 días cruzarían el río. Pero antes de eso, tomó una decisión estratégica inteligente, envió a 2 espías a Jericó, la primera gran ciudad que tendrían que enfrentar. Jericó era famosa por sus murallas, por su poder, por ser prácticamente inexpugnable. Era la llave de entrada a Canaán y había que saber a qué se enfrentaban. Los 2 espías llegaron a Jericó y terminaron en la casa de una mujer llamada Rahab. Era prostituta, vivía en la muralla misma de la ciudad y sin embargo se convirtió en una pieza fundamental de la historia. Cuando el rey de Jericó se enteró de que había espías en la ciudad y mandó a buscarlos, Rahab los escondió bajo tallos de lino en el techo de su casa y engañó a los mensajeros del rey diciéndoles que los hombres ya habían salido. Después, subió al techo y habló con los espías con una honestidad sorprendente. Les dijo que toda la ciudad estaba aterrada. Que las noticias de lo que Dios había hecho por Israel habían llegado a Jericó y nadie sabía cómo enfrentarlo. Confesó su fe en el Dios de Israel y pidió una sola cosa, que cuando llegara la conquista, ella y su familia fueran protegidos. Los espías aceptaron. Le dijeron que atara un cordón de color escarlata en la ventana para que pudieran identificar su casa. Rahab los bajó por la muralla con una cuerda y escaparon. Cuando regresaron con Josué, el reporte fue claro y contundente, la tierra estaba en sus manos. Entonces llegó el momento del cruce del Jordán, y fue un momento que nadie olvidaría jamás. Era época de cosecha, lo que significa que el río estaba desbordado, con más agua de lo normal, prácticamente imposible de cruzar.
Pero Josué instruyó a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, que se adelantaran y entraran al agua. En el instante en que los pies de los sacerdotes tocaron el río, las aguas se detuvieron. Se amontonaron lejos, río arriba, y el lecho quedó completamente seco. Todo el pueblo cruzó. Los sacerdotes se quedaron parados en medio del río sosteniendo el arca hasta que el último israelita pasó al otro lado. Josué ordenó entonces que 12 hombres, uno por cada tribu, recogieran una piedra del lugar donde los sacerdotes habían estado parados. Esas piedras fueron colocadas en el campamento de Gilgal como monumento, para que las generaciones futuras preguntaran qué significaban y se les contara lo que Dios había hecho ese día. Era una manera de no olvidar, de guardar la historia viva. Lo que vino después fue la batalla más extraña que un ejército haya librado jamás, la conquista de Jericó. Dios le dio a Josué instrucciones que no tenían ninguna lógica militar. Nada de asaltos. Nada de escaleras ni catapultas. Lo que debían hacer era marchar alrededor de la ciudad en silencio una vez al día durante 6 días. Los sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero marchando delante del arca. Sin gritar. Sin hacer ruido. Solo caminar. Y al 7º día, dar la vuelta 7 veces, y al final, gritar con todas sus fuerzas mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Eso fue lo que hicieron. Y cuando el grito llegó, las murallas de Jericó se derrumbaron. Cayeron hacia afuera y los israelitas entraron sin resistencia. Destruyeron todo, tal como Dios lo había indicado. Y Rahab, la mujer que había arriesgado su vida para proteger a los espías, fue rescatada junto con su familia y se integró al pueblo de Israel. Pero no todo fue victoria. Josué aprendió una lección dura después de Jericó. Cuando atacaron la ciudad de Ai, que parecía mucho menos amenazante, sufrieron una derrota humillante. Los soldados de Ai los rechazaron y mataron a 36 hombres israelitas. El golpe fue devastador. Josué se postró ante el arca del Señor, con polvo en la cabeza, preguntando cómo era posible que Dios los hubiera dejado caer así. Y la respuesta que recibió fue incómoda: alguien en el campamento había desobedecido. Un hombre llamado Acán había tomado objetos de Jericó que estaban prohibidos y los había escondido en su tienda. El pecado de uno solo había afectado a todos. Acán confesó, fue confrontado, y recibió un castigo severo junto con su familia. Era una advertencia brutal pero clara: la obediencia no era opcional. Una vez purificado el campamento, Josué atacó a Ai de nuevo, esta vez con una emboscada inteligente. Dividió sus fuerzas, atrajo al ejército de Ai fuera de la ciudad, y cuando estaban lejos, el grupo escondido entró y tomó la ciudad por detrás. Ai fue completamente destruida. Su rey fue ejecutado. Y Josué celebró la victoria construyendo un altar al Señor en el monte Ebal, renovando el pacto con Dios y escribiendo una copia de la ley en piedras para que todos pudieran verla. Las campañas continuaron hacia el sur y luego hacia el norte de Canaán. Los reyes de la región se unieron para resistir, pero ninguna coalición pudo detener al ejército israelita. En una de las batallas más recordadas de toda la Biblia, Josué oró pidiendo algo que parece imposible: que el sol y la luna se detuvieran para tener suficiente luz y terminar la batalla. Y el texto dice que así ocurrió. El sol se detuvo sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón, dando tiempo suficiente para una victoria completa. Cuando las campañas terminaron y la tierra estaba bajo control israelita, llegó el momento de repartirla entre las 12 tribus. Fue un proceso ordenado, hecho mediante suertes para que fuera justo y guiado por Dios, no por preferencias humanas. Se establecieron ciudades de refugio para quienes cometieran homicidio involuntario. Los levitas, que no recibían tierra porque su función era religiosa, recibieron ciudades específicas para vivir. Cada tribu tuvo su lugar. Israel, por primera vez, tenía un hogar real. Al final de su vida, ya anciano, Josué reunió al pueblo en Siquem, un lugar cargado de historia donde Abraham había levantado altares siglos antes.
Y les habló con toda la claridad de alguien que sabe que sus días están contados. Les recordó todo lo que Dios había hecho. Les advirtió que si se mezclaban con los pueblos paganos y adoptaban sus dioses, perderían todo lo que habían ganado. Y luego les hizo una pregunta directa: ¿a quién iban a servir? Y él mismo respondió sin dudar: yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo renovó su compromiso. Josué tomó una piedra grande y la plantó bajo una encina junto al santuario del Señor. Dijo que esa piedra sería testigo del pacto hecho ese día. Josué murió a los 110 años y fue enterrado en Timnat Sera, en las tierras de su propia heredad, en las montañas de Efraín. Descansó en la tierra que él mismo había ayudado a conquistar, entre el pueblo al que había dedicado toda su vida. No murió como rey ni como profeta. Murió como lo que siempre fue, un siervo fiel que hizo lo que se le pidió, sin importar cuán difícil fuera, porque creyó que no estaba solo.